resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. Buenos días, hermanos, los saludo hoy, 1 de agosto del 2021. Agosto y septiembre son los meses de pasión por las almas. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Bienvenidos a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Hoy meditaremos en revelación de Cristo. Recibimos con alegría la impartición de vida por medio de la palabra. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Buenos días, hermanos. Les invito para estos domingos que tenemos por delante, por lo menos los 4 primeros domingos de este mes de agosto, para que nos concentremos en Mateo capítulo 16. Vamos a mirar 4 revelaciones muy especiales que nos da este capítulo 16 de Mateo. Para esta mañana vamos a iniciar con revelación de Cristo. Ese es el tema para meditar en esta mañana. Revelación de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de exponernos delante de ti para recibir tu palabra. Hemos podido, Señor, bendecir tu nombre. Hemos tenido un tiempo muy especial para exaltarte, para tener esta comunión, para propiciar este ambiente, Señor, donde nuestros corazones están receptivos para ti. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos, que nos ubiquemos en Mateo capítulo 16 y vamos a considerar los versos 13 al 17. Mateo capítulo 16, versos 13 al 17, dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a considerar esta parte de este capítulo. Este precioso capítulo es uno de los capítulos más importantes de este evangelio, como lo había comentado ya unos meses atrás. Les recomiendo mucho la meditación de Mateo. Mateo nos muestra los misterios del reino. Presenta al Señor Jesús como el rey de este reino. Si queremos conocer las cosas acerca del reino de los cielos, es necesario mirar Mateo. No se puede conocer el reino de los cielos sin meditar en Mateo. Debemos depender mucho del Señor, porque como lo vimos en Mateo capítulo 5, se trata de un asunto muy espiritual. Lo primero que es mencionado en Mateo capítulo 5 acerca del reino de los cielos tiene que ver algo con el espíritu, algo muy profundo con nuestro espíritu. Entonces, para leer Mateo, para meditar Mateo, para comprender Mateo, tenemos que sincronizarnos mucho con el Señor. Tenemos que estar en dependencia del Señor. Estamos confiando en esta mañana que el Señor nos está guiando y que estamos alineados a su voluntad para comprender lo que Él nos quiere revelar. En estos versículos que he leído hay cosas muy asombrosas y vamos a enfocarnos en la revelación de Cristo. Ellos, como dice la Escritura, están con el Señor Jesús en la región, dice el verso 13, en la región de Cesarea de Filipo, y le pregunta a ellos: la gente, ¿qué dice acerca de mí? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo?
Entonces en el verso 14 está la respuesta. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Esa misma respuesta la podemos encontrar el día de hoy. Si preguntamos en general a nuestros conocidos, incluso familiares, amigos, para ti, ¿quién es Jesús? ¿O qué representa Jesús para tu vida? Muchos van a decir cosas muy bonitas, de pronto alguno va a decir algo feo, pero en general vamos a encontrar unas respuestas bonitas, pero no completas, no ciertas del todo, de pronto correctas en parte, porque efectivamente, como dice el verso 14, el Señor sí era un profeta, sí es un profeta, pero mucho más que un profeta. Ese es un concepto que, aunque es correcto, es muy limitado y es un concepto que evidencia la religiosidad de las personas. La religión considera a Jesús como un profeta. Tú y yo no debemos considerar al Señor como un profeta. Eso puede ser el concepto que tienen los demás. Para el Señor Jesús es importante que nosotros sepamos lo que nuestros amigos piensan, lo que nuestros familiares piensan, lo que las otras personas piensan. El Señor quiere que nosotros seamos conscientes de eso porque Él nos necesita a nosotros para darse a conocer, para que nosotros les digamos a esas personas lo correcto, lo que dice la palabra, que le digamos exactamente quién es el Señor Jesús. Luego, en el versículo 15, ya los desafía a ellos, les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Yo imagino a ellos mirándose el uno al otro, porque esa pregunta pues tan directa, y ahorita uno dice, no, qué pregunta tan fácil, pues el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en ese momento, cuando antes no se había dicho semejante expresión, pues era difícil como uno reunir las palabras y sintetizar para decir quién es Jesús. Pero uno de ellos, el que ya tenía esa costumbre de anticiparse a las respuestas, de anticiparse a la acción, que es el apóstol Pedro, contestó, dice el verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, nosotros debemos saber, nosotros debemos tener la certeza, nosotros tenemos que tener la revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo siguiente, verso 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí debemos detenernos. Mira las palabras del Señor Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Allí le está mostrando al apóstol Pedro su origen natural. Está mostrando que a un hombre, a un ser humano como Pedro, el Padre Celestial le ha dado una gran revelación y por lo tanto ese ser humano corriente, si se quiere hasta ordinario, sencillo, ese ser humano es bienaventurado. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que acaba de decir, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es algo que lo pueda revelar carne o sangre. Es decir, eso no es algo que se pueda revelar por medio de un ser humano, por medio de una persona. Yo puedo hacer mi mejor esfuerzo, yo puedo haberme preparado, yo puedo haber mirado cuáles son las citas que están conectadas para darte una fundamentación sobre que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo te lo puedo decir una y otra vez. Y te puedo dar ejemplos. Y te puedo explicar de la mejor manera cómo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero por más esfuerzo que yo haga, por más que haya orado, por más que tú estés atendiendo, por más que no te distraigas y que estés conectado y me estés prestando mucha atención, por más que esos elementos estén allí, que son muy válidos, son muy importantes, pero aún así son insuficientes. Yo, carne y sangre, yo, un ser humano, no te puedo dar esa revelación. Se trata literalmente de una impartición. Y por mi boca pueden salir unas palabras. Y el anhelo de mi corazón es que esas palabras las esté poniendo el Señor.
Y el anhelo de mi corazón es que el Señor use esas palabras para llegar a ti. Y que sea el Señor, que sea el Padre Celestial, por medio de la predicación de la palabra, que te pueda dar una revelación. Que te pueda revelar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Apelamos a eso. Dependemos enteramente de eso. Porque carne y sangre no puede hacer eso. No tenemos la capacidad como seres humanos de dar semejante revelación. Por eso Pedro, una persona sencilla, es bienaventurada. Verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres una persona sencilla, tú eres un ser humano muy corriente y mi Padre está en los cielos. Sin embargo, mira, eres bienaventurado porque el Padre que está en los cielos te ha dado esa revelación. Así que, hermanos, en este momentico yo les quiero animar a esto. No pretendamos que ya tenemos esta revelación. No quiero ser irrespetuoso, no quiero ser desconsiderado, no quiero hablar con menosprecio. Lo que quiero decir es que no demos por cierto que tenemos las cosas reveladas. El hecho de que lo hayamos leído, que nos sepamos el versículo de memoria, incluso que lo hayamos predicado, no necesariamente implica que ya tenemos esa revelación. Dependemos del Padre Celestial para que nos dé esa revelación. Yo quiero invitarte que hagamos un alto en este momentico, hagamos una pequeña pausa y vamos a orar. Vamos a orar nuevamente. Sé que ya hemos orado, incluso antes de arrancar ya habíamos orado, pero justo en este momentico, unámonos en oración. Pidámosle al Padre Celestial que tenga misericordia de nosotros. Digámosle que nosotros somos personas sencillas, somos seres humanos y que queremos ser esos bienaventurados como Simón Pedro. Queremos que el Padre nos traiga esa revelación en esta mañana, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que use este espacio, esta prédica, para traer revelación a nuestro espíritu. Que nos hable de espíritu a espíritu. Que nos imparta eso que Él tiene, esa revelación. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, nos ponemos enteramente en tus manos. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes. En nuestra debilidad, Señor, te buscamos. Admitimos, Señor, que no tenemos esa capacidad para recibir o para dar una revelación. De hombre a hombre, no. Pero estamos delante de ti y queremos que tú, Padre Celestial, seas esa persona que nos trae esa revelación. Tócanos, Señor, tócanos a todos los que estamos aquí en esta conexión, todos los que estamos en este tiempo de comunión, todos los hermanos que estamos aquí conectados, Señor, en sus casas, con sus familias, con sus amigos, vecinos tal vez. Toma control, Señor, de todo nuestro ser. Háblanos profundamente. Revélanos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdenos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que el apóstol Pedro dice es: tú eres el Cristo. Ahí en el verso 16. ¿Qué es eso de el Cristo? Cristo significa ungido. Pronto lo hemos escuchado ya antes. Cristo significa ungido. Hay una palabra hebrea para esa palabra Cristo. Esa palabra Cristo es en griego, significa ungido, y la palabra correspondiente en hebreo es Mesías. Quiero que me acompañes un momentico a Daniel capítulo 9, verso 26. Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí en este capítulo 9 de Daniel
donde se presentan lo que conocemos como las 70 semanas de Daniel, porque fue una revelación que él recibió, pero son 70 semanas que tienen que ver con el pueblo de Israel. En esas 70 semanas, en ese espacio de tiempo, suceden muchas cosas que nos permiten calcular, por ejemplo, más o menos cuándo vendrá la gran tribulación, y nos permite saber cuánto tiempo es que realmente dura la gran tribulación. Nos permite darnos cuenta por ciertas señales que están en la palabra cuándo es que empieza la gran tribulación, cuándo termina, qué va a suceder antes, durante, después. Pero lo que me quiero enfocar ahorita es en esto, en la palabra Mesías usada en el verso 26. Ese Mesías, como les he dicho, es la palabra hebrea que corresponde a la palabra griega Cristo y significa igual, ungido. Y quiero hacerles caer en cuenta, o quiero resaltarles que aquí se está refiriendo a la muerte del Mesías. Ungido, un escogido de Dios para llevar a cabo su propósito. Ese es Cristo, ese es el Mesías. Escogido de Dios para llevar a cabo su propósito. Eso es lo que significa ungido. Ahora, sabemos que en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de reyes, de sacerdotes, de profetas que eran ungidos con aceite en su cabeza antes de empezar su servicio, antes de empezar su trabajo, antes de empezar sus funciones, antes de empezar su servicio o su ministerio. Eran ungidos y era algo formal, una formalidad para que la gente se diera cuenta y para que esa misma persona recibiera esa autoridad y ese reconocimiento de que había sido escogido para Dios para un propósito. Reyes, sacerdotes y profetas. Así que ese nombre Cristo está relacionado con la función, con el propósito, con el obrar. Recuerda esto, tenlo presente. Cristo está relacionado con la función, porque es el ungido. Ungido para. Es el ungido. Y por lo tanto, también la palabra Cristo está relacionado con aceite. ¿Por qué? Porque con aceite era que las personas eran ungidas. Ungidas para que empezaran formalmente su trabajo, su ministerio, su función. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 38 al 39. Hechos 10, 38, 39 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Mira tan especial esos versos 38 y 39. Nos habla que Cristo fue ungido, que el Señor Jesús fue ungido. Dice el verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Tan bonito que se ve en ese verso 38 la Trinidad. Se ve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre ungió al Hijo con el Espíritu Santo. Y nota también que esa unción está relacionada con la función. Porque dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y luego dice, a quien mataron colgándole en un madero. Nuevamente está asociada la muerte del Señor con el hecho de que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Por qué esto sí? Porque es que la muerte del Señor Jesús es parte de su función. Parte de la tarea, del servicio, del ministerio del Señor Jesús era su propia muerte. De hecho, hemos aprendido que hay 4 cosas esenciales en la función del Señor Jesús. Algo que caracteriza a Jesús como el Cristo es que el Señor Jesús fue encarnado, fue muerto, resucitó y ascendió. Esas 4 cosas: su encarnación,
su muerte, su resurrección y su ascensión muestran que Jesús es el Cristo. O dicho de otra manera, como Jesús era el Cristo, entonces llevó a cabo esas funciones, esa tarea, ese ministerio. Él hizo esto de acuerdo al propósito de Dios. Él es el ungido, Él es el escogido por Dios para llevar a cabo su propósito. Por eso se encarnó, por eso murió, por eso resucitó y por eso ascendió. Él es el Cristo. Que el Señor nos ayude a comprender que el hecho que Jesús es el Cristo implica que Él es el escogido por Dios para llevar a cabo su propósito. Y por eso hizo todo lo que hizo, inclusive morir en la cruz del Calvario. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 3, verso 16. Mateo capítulo 3, verso 16 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí es precisamente cuando el Señor es ungido por el Espíritu Santo. ¿Cuándo se dio esto? En el momento del bautismo, justamente después del bautismo. Ese bautismo, recuerda que es un tipo de la muerte y la sepultura. Y luego dice, subió del agua. Ese es tipo de la resurrección. Y luego dice, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Tal cual es el bautismo para nosotros también. Cuando nosotros somos bautizados, entonces nosotros estamos identificándonos con Cristo en su muerte, en su sepultura y también al levantarnos en su resurrección. Como consecuencia, entonces, de ahí en adelante tenemos una mejor comunión con el Espíritu Santo y literalmente podemos experimentar cielos abiertos sobre nuestra vida. Lo que quiero enfatizar acá es precisamente el hecho que fue ungido el Señor Jesús. El Espíritu Santo vino sobre él, dice, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, sobre el Señor Jesús. Acompáñame por favor también a Mateo capítulo 25, verso 8. Mateo 25, verso 8. Escogí muy especialmente ese versículo. Es un verso muy especial que puede ayudar a muchas personas, sobre todo a muchos predicadores. En Mateo capítulo 25, los primeros versículos nos hablan de la parábola de las 10 vírgenes. Algunos sostienen que 5 de esas vírgenes eran creyentes y las otras 5 eran inconversas, no eran creyentes, no tenían a Cristo, no tenían al Espíritu Santo. Esa es una interpretación errada y lo podemos ver en el mismo capítulo, en el mismo pasaje lo podemos ver y muy exactamente en el verso número 8. El verso 8 dice: Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ese aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia tiene dos símbolos principales, que son el aceite y el agua. La parte de Cristo, de Mesías, de ungido, la parte de la función está relacionada con el Espíritu Santo como aceite. Acá vemos que hay unas vírgenes insensatas que están pidiendo a las prudentes, les está pidiendo aceite, danos de vuestro aceite. ¿Y cuál es la razón? Porque nuestras lámparas se apagan, o sea que las lámparas de ellas no estaban apagadas. No se puede apagar una lámpara que está apagada, la lámpara estaba encendida. ¿Estaba encendida por qué? Porque tenía aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. La lámpara, hemos visto que representa al espíritu de la persona. Así que en esa lámpara había aceite. En el espíritu de esas vírgenes estaba el Espíritu Santo. Las insensatas, aunque insensatas, eran creyentes, tenían el Espíritu Santo. Aunque las lámparas estaban que se les apagaban, estaban encendidas de hecho. Lo que quiero enfatizar acá es simplemente que el Espíritu Santo está representado por el aceite. Vamos por favor ahora a 2 Corintios capítulo 1, verso 21. 2 Corintios
capítulo 1, verso 21. Dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Me gusta ese versículo, quise poner ese versículo dentro de las citas porque debemos tener claro que Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido. Jesús es el que el Padre ungió con el Espíritu Santo. Ese Jesús que está listo, escogido por Dios, ungido por Dios para una función, para el ministerio, para llevar el propósito de Dios, ese Jesús está en nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos equipados también para la función. Estamos también equipados para el propósito de Dios. Estamos equipados también para hacer la obra del Señor, para participar. Nosotros somos sus siervos. Podemos, en la voluntad de Dios, podemos hacer lo que Él nos diga que hagamos para adelantar su propósito. No podemos decir, no, yo no puedo orar por los enfermos. Yo no puedo compartir la palabra. Yo no puedo dar mi testimonio. Yo no puedo invitar a las personas para que se conecten a los tiempos de comunión. Yo no puedo. No debemos decir yo no puedo. Ahora, si sentimos que no podemos, es que nos falta algo. Nos falta una revelación. ¿Qué revelación? Que Jesús es el Cristo. Ahora alguien dirá, pues sí, Jesús es el Cristo, pero es que yo no soy el Cristo. Yo soy una persona que no soy capaz realmente. Pero lo que pasa es que ese Cristo, que sí es capaz, que sí es el ungido, que es el Mesías, que es el que lleva a cabo el propósito de Dios, está en nosotros, está en ti y está en mí. Y dice este versículo 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Nosotros ya hemos sido ungidos. Nosotros estamos asociados a Cristo. Nosotros estamos confirmados en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que así como Cristo es el ungido, nosotros estamos ungidos. Así como Cristo tiene la capacidad, tú y yo tenemos la capacidad. Lo que pasa es que esa capacidad depende no de nosotros humanamente, sino de Cristo en nosotros. Como Cristo está en nosotros, entonces somos capaces. Sí puedo orar. Sí puedo hablar la palabra, sí puedo dar testimonio, sí puedo adorar, sí puedo servir, sí puedo ministrar, sí puedo visitar, sí puedo orar por los enfermos, sí puedo reprender el enemigo, sí puedo participar en la guerra espiritual, sí puedo avanzar en el propósito de Dios, sí puedo ser un colaborador en la obra de Dios, porque Jesús es el Cristo y ese Cristo está en mí, ese Cristo está en ti. Tú sí puedes ministrar, tú sí puedes hablar la palabra, tú sí puedes adorar, tú sí puedes dirigir, tú sí puedes llevar a las personas a los pies de Cristo, tú sí puedes evangelizar, tú sí puedes invitar, tú sí eres importante, tú eres ungido, tú has sido ungido por el Señor para que avancemos en el propósito suyo. Hemos sido ungidos con ese deseo que Dios pueda usarnos para su propósito. Tú sí puedes. Porque tú tienes a Cristo y Cristo es el ungido. Tú tienes a Jesús y Jesús es el Cristo. Vamos a mirar la otra parte. Volviendo aquí a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 16. Pedro no solamente dijo tú eres el Cristo, también dijo el Hijo del Dios viviente. Primero dijo el Cristo, después dijo el Hijo del Dios viviente. Ese Hijo de Dios viviente está asociando a Jesús con la vida. Hijo de Dios viviente, entonces es que Cristo es vida. Acompáñame por favor a Primera de Juan capítulo 5 verso 12. Primera de Juan capítulo 5, verso 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. ¿Tienes al Hijo? ¿Tienes a Jesús? Tienes la vida. Ah, no tienes al Hijo, no tienes a Jesús, no tienes la vida. El que tiene el Hijo, ese es el que tiene la vida. Así que
Por un lado, Jesús es el Cristo, pero por otro lado, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, implica que tiene la vida. Por lo tanto, implica que puede dar vida. Y donde está Jesús, hay vida. Vamos por favor a Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Evangelio de Juan. Juan capítulo 7, verso 37 al 39 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mira, acá entonces tenemos al Espíritu Santo ya no como aceite, sino el Espíritu Santo como agua, y un agua especial, agua viva o agua de vida. Jesús invita a las personas para que vengan a Él, a Jesús, y Él les va a dar a beber un agua especial, un agua viva. El Señor Jesús no solamente es el Cristo, el Señor Jesús es el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús es vida y por lo tanto imparte vida. Miremos por favor en 1 Corintios capítulo 15 verso 45. Ten presente esas palabras de Jesús aquí en Juan capítulo 7. Él está invitando a las personas a beber y luego en el verso 39 el apóstol Juan explica: esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Para que el Espíritu Santo viniera a estas personas, el Espíritu Santo tenía que esperar. ¿Qué tenía que esperar? Que Jesús fuera glorificado. Como vimos muy detenidamente el año pasado, en el mes de octubre, que Jesús sea glorificado implicaba que tenía que encarnar. A esta altura ya se había encarnado, pero tenía que morir, todavía no había muerto, y tenía que resucitar. Antes de la ascensión, es decir, en su resurrección, es que se dice que Jesús ya fue glorificado. El Espíritu Santo no podía venir hasta que Jesús fuera glorificado. Y esto nos relaciona con 1 Corintios capítulo 15, verso 45. 1 Corintios capítulo 15, verso 45 es un versículo muy importante, muy ignorado por muchos en el pueblo de Dios. Desafortunadamente, de pronto da susto y no los culpo, es que es asombroso ese versículo, pero es la palabra de Dios y nosotros debemos desarrollar una confianza en la palabra de Dios. No tenerle miedo a la palabra de Dios, sino gozarnos en ella, deleitarnos en ella. De hecho, la palabra de Dios es una protección para nosotros. Dice el verso 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es ese postrer Adán? El postrer Adán sabemos que es el Señor Jesús. Nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesús es el postrer Adán. Y dice aquí en el verso 45 de 1 Corintios 15, el postrer Adán, espíritu vivificante. Este capítulo 15 de 1 Corintios nos habla de la resurrección, particularmente de la resurrección del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando es glorificado, vino a ser espíritu vivificante. Y por eso es que Él se pudo impartir en los creyentes. De otra manera no se hubiera podido impartir. Pero recuerde, eso fue en resurrección. En resurrección, cuando es glorificado, es que se imparte a los creyentes. Miremos otra escritura, Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Qué hermoso versículo. Hasta en el último capítulo de la Biblia vemos ahí la Trinidad juntica. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Ese quién es? Es el Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Como lo mencionamos en su momento, hay un solo trono. No hay un trono de Dios y un trono del Cordero, sino que hay un trono. El trono de Dios y del Cordero. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y está el Espíritu Santo, que es mencionado aquí como agua de vida. Tenemos entonces al Espíritu Santo como aceite relacionado con la unción, es decir, relacionado con la función, con las obras, con el obrar, con el servicio, con el ministerio. Pero también tenemos al Espíritu Santo como agua, relacionado con la vida. El Señor Jesús no solamente es el Cristo, lo que se relaciona con la función, sino que también es el Hijo del Dios viviente, lo que se relaciona con la vida. Así que, si tú estás decaído físicamente, quiero decirte, tú tienes a Jesús. Él es el Hijo del Dios viviente. Y cada vez que estés decaído, cada vez que te enfermes, cada vez que tengas una virosis o incluso un accidente, cada vez que te sientas débil, como decíamos anoche en la administración a los jóvenes, cada vez que estés débil físicamente o anímicamente o espiritualmente, tienes que recordar que Jesús no solamente es el Cristo, sino que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Si tú mantienes decaído, si tú mantienes como apagadito, si tú mantienes como muy débil, si te sientes muy débil espiritualmente continuamente, bajo de ánimo y con decaimiento físico continuo, tú tienes que tener una revelación. Es posible que te falte la revelación que Jesús es el Hijo del Dios viviente, y ese Hijo del Dios viviente está en ti como espíritu vivificante. Él está vivificando también tu cuerpo mortal. Él vivifica todo, espíritu, alma y cuerpo. Él es el que te da vida, Él es el que te da ese vigor, el que te da el entusiasmo, el que te levanta, el que te da nuevas fuerzas. Él te renueva día a día, Él te renueva así como hace con el águila. Él te permite que te remontes sobre las alturas. Si hay problemas, Él es el que te levanta. Debes confiar en Él. Debes tener esa revelación. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y cada vez que tengas un malestar, cada vez que te sientes decaído, tú tienes que recordar que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y lo tienes que declarar. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Yo quiero decirte, Getsemaní, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús vive en ti, está en tu espíritu. Él te da vida, Él está irradiando vida, Él te está infundiendo vida continuamente. Si sientes muerte, si sientes decaimiento, entonces tienes que declarar: Jesús es el Hijo del Dios viviente. Tienes que invocar el nombre de Jesús. Tú tienes que decir: Jesús. Tú tienes que decir: Jesús es el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente empezarás a sentir ese fluir de vida. Es que no hay alternativa. Esto no es una invención. Esto no es algo psicológico. No es una manipulación mental. Es un asunto espiritual. Es una realidad. Es una verdad. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Cuando tenemos a Jesús y cuando tenemos la revelación, lo que nos falta es la confesión para que podamos nosotros disfrutar esa realidad. ¿Qué realidad? Que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Cada vez que sientas que no puedes participar, que no puedes hacer la obra de Dios, tienes que recordar, tienes que ir delante del Señor para que Él refresque esa realidad. ¿Cuál realidad? Que Jesús es el Cristo. Y ese Cristo está en ti, ese ungido está en ti. Entonces sí puedes, si eres capaz, si puedes hacer la obra, si puedes ser importante, si eres útil y efectivo en las poderosas manos de Dios. Cuando te sientas débil físicamente o anímicamente o espiritualmente, tienes que ir delante del Señor y que Él te refresque la verdad que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo declaras: Jesús es el Hijo del Dios viviente. Hijo del Dios viviente. Inmediatamente fuerzas,
vida va a fluir por tu ser, por todo tu ser. Esta es una realidad. Y vamos a ver, si el Señor lo permite, dentro de 8 días, lo que sucede un poco más adelante. Pero me anticipo a que no solamente debemos tener a Jesús, sino que debemos tener la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y además debemos declararlo, debemos confesar. Así como Pedro hizo esa confesión, así nosotros debemos confesarlo. Esta debería ser una confesión diaria. Todos los días deberíamos nosotros confesar con esa convicción que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para terminar, quiero que me acompañes a 2 citas más. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, verso 1. ¿Recuerda de qué habla Juan capítulo 20? El verso 1 nos pone en contexto. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Gloria a Dios. El Señor Jesús resucitó. De eso se trata Juan capítulo 20. Miremos ahora el verso 19. El verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hermanos, eso es maravilloso. ¿Cuándo fue eso? El mismo día. ¿El mismo día de qué? El mismo día que el Señor resucitó. El primer día de la semana. Eso queda clarito ahí en el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Así que el Señor Jesús resucitó y el Señor va al Padre Celestial el mismo día y luego viene y se presenta en medio de sus discípulos, se les pega semejante susto, les dice: pasa a vosotros, pero ellos están aterrorizados. ¿Y cómo entró si las puertas y ventanas estaban cerradas? Claro, es un cuerpo en resurrección. De eso nos habla el apóstol Pablo más en detalle en 1 Corintios capítulo 15. Te invito para que medites en ese precioso capítulo en algún momento. 1 Corintios capítulo 15. Y mira lo que dice más adelante, el verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hermanos, el Señor Jesús murió, resucitó, y el mismo día que resucitó, se presenta a sus discípulos, sopla, dice el verso 22, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este día, el mismo día que resucitó el Señor Jesús, se impartió, literalmente se impartió a sus discípulos. ¿En forma de qué? En forma de espíritu vivificante. Hermanos, si te confunde, si te agobia esto que estoy diciendo, bueno, no te culpo, porque es que no hemos dicho esto suficientemente. Hemos dicho muchas otras cosas importantes y ya las hemos asimilado. En su momento nos parecieron asombrosas, agobiantes, incluso incómodas, pero es porque no las conocíamos, es porque así es la revelación. Choca un poquito porque es algo nuevo. No que sea nuevo realmente, sino que la revelación es nueva. Para nosotros es nuevo, pero eso está escrito hace mucho tiempo. Hace más de 2000 años lo tenemos allí. ¿Qué? Que el Señor Jesús, cuando resucitó, se presenta a los discípulos y se imparte en ellos. Sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y como dice 1 Corintios 15:45, Él en resurrección vino a ser espíritu vivificante. Aquí Él se presenta a sus discípulos y se imparte en ellos para darles vida, porque Jesús es el Hijo del Dios viviente. La experiencia para el apóstol Pedro aquí, su experiencia personal aquí, es primeramente de Jesús como el Hijo del Dios viviente. Le dio vida. Mira que Pentecostés a esta altura todavía no es. Pentecostés va a ser 1 mes y medio después, unos 45 días más o menos después.
Precisamente vamos allí, vamos a Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mira, esa experiencia tan especial. El Espíritu Santo vino sobre ellos y llenó a todos en esa casa. Pero el Espíritu Santo ya había estado en ellos, ya había sido impartido a ellos como vida. Ahora viene el Espíritu Santo como ese poder que ellos necesitan para hacer el ministerio, para el obrar, para salir a predicar, para echar fuera demonios y demás, para hacer la obra en el propósito de Dios. En Juan capítulo 20 el Espíritu Santo se manifiesta en ellos como esa agua para dar vida, y en Hechos capítulo 2 se presenta en ellos como ese aceite que los unge para una función. ¿Y esto por qué se da? Porque el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Confiamos en que el Señor nos revele, en que el Padre Celestial nos revele a nosotros, simples mortales, que su Hijo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ese tiempo, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque te acuerdas que somos polvo y nos ayudas en nuestra debilidad. Gracias por tu bendita palabra y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo dándonos vida y gracias por tu Espíritu Santo ungiéndonos para la obra. Gracias, Señor. Gracias porque en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Gracias porque Jesús no solamente es un profeta, no solamente es un rey, no solamente es un sacerdote. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ti, Señor, te damos toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.